Nuestro cerebro no es un colador donde algo se queda y lo demás cae en un sumidero a través de los agujeros. No es así. Todo se acumula en nuestro cerebro. A medida, cuanta más basura dejamos entrar, más esfuerzos nos cuesta colocarla en algún rincón de nuestro cerebro para que no nos influya. ¿Acaso no tenemos piedad de nosotros mismos? Que cómo penetra en su mente, no penetra en la parte consciente, penetra subliminalmente. De hecho, ¿qué es lo que hacen las agencias de publicidad más sofisticadas? Por ejemplo, las que buscan dirigir una campaña presidencial, que el mensaje de ellos penetre con fuerza en la gente. Y eso tiene que ser subliminal. Entonces, la cantidad de información que se va acumulando en el cerebro y que la persona no la ha comprendido, sino que pasa directamente, se convierte en basura informática. Esta basura informativa nos impide ver la verdadera visión del mundo, escapar de su cautiverio y ganar finalmente la capacidad para la cognición sin ayuda. Nada.
Nos dirige nuestra mente inconsciente. ¿No es eso lo interesante?
Mucho de lo que hacemos es inconsciente. Las decisiones que tomamos casi se nos dictan. Precisamente al contrario. Todas esas cosas que creíamos porque creíamos que todo era consciente, es cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Hay toda clase de vacíos en nuestra percepción y confabulaciones que nuestro cerebro trama para que podamos existir. Porque es más fácil hacer eso que tratar de realizar una representación precisa del mundo. Es más rápido y más fácil para nosotros calcular qué aspecto va a tener el mundo porque suele funcionar perfectamente. Suprimir esas cosas que tenemos delante, no prestarles atención, es algo que hacemos continuamente y la mayoría de las veces lo hacemos inconscientemente. No nos damos cuenta de que hay enormes porciones del mundo que volvemos invisibles por el mero hecho de prestar atención a un objeto en particular o a una tarea en particular. No obstante, la circuitería inconsciente del cerebro siempre tendrá la última palabra. Los científicos calculan que estos circuitos pueden procesar simultáneamente 200.000 veces más datos que la mente consciente. Unos 15.000 millones de neuronas pueden conectarse para activar nuevas redes en una fracción de segundo. Sin embargo, los fuegos artificiales del pensamiento consciente devoran más energía que los músculos de un atleta de élite. Y por eso nuestro cerebro normalmente trata de arreglársela sin la mente consciente. Y este filtro inconsciente, el tálamo, se encarga de decidir qué es lo bastante nuevo e importante como para compartirlo con nosotros. Por eso parece que el cerebro siempre sabe más que nosotros. La mayor parte de nuestra vida y nuestro comportamiento mental es una mezcla, es una combinación de procesos que son conscientes e inconscientes de un modo simbiótico y dinámico. Se apoyan los unos a los otros. Y así es como evolucionó nuestra consciencia. Evolucionó tarde, pero lo hizo utilizando las estructuras cerebrales preexistentes que eran inconscientes y existen. El inconsciente nos dice qué queremos desayunar y si preferimos tomar café o té antes incluso de pensar en ello. Analiza espectaculares cantidades de datos en milisegundos. Es mucho más complejo que cualquier decisión deliberada de la mente consciente. Pero no nos fijamos en este océano del subconsciente, ya que lo único que nos cuesta es el pensamiento consciente, y eso nos hace creer que nuestro intelecto domina el mundo. ¿Sabe que los accidentes con ciclistas suceden con menos frecuencia en ciudades con muchos de ellos? Cuanto mayor sea la frecuencia con la que nos los encontramos, mejor puede lidiar con ellos nuestro piloto automático. Con los peligros nuevos, en cambio, la mente pasa al razonamiento. Eso nos hace mucho más flexibles, pero también mucho más lentos. Lo interesante es que siempre vivimos en el pasado, ya que todo lo que percibimos conscientemente ya ha sucedido, al menos hace un tercio de segundo. Este retardo de la conciencia tiene enormes consecuencias, sobre todo en lo tocante a las reacciones en el tráfico rodado. Lo interesante es que no percibimos conscientemente este retraso, no experimentamos el trabajo de nuestra mente consciente. Creemos que experimentamos las cosas inmediatamente. En una emergencia, el tálamo transmite la imagen no solo al córtex visual de la parte trasera de la cabeza, sino simultáneamente a la amígdala, el botón del pánico de nuestro cerebro. Inmediatamente nos pone en acción. Y al cabo de solo 150 milisegundos nos ponemos en marcha sin saber por qué. Después, los módulos inconscientes descomponen la imagen en sus diversos componentes. Unas neuronas especiales analizan los colores, las siluetas, los contrastes y envían sus resultados a través de las bases de datos de nuestra experiencia. Del córtex visual de la parte trasera de la cabeza al lóbulo frontal. Aquí, en un santiamén, todos los fragmentos se recomponen en una imagen significativa y se vuelven a transmitir al córtex visual. Ahora, desde este momento podemos ver conscientemente la imagen. En general, el medio más importante de nuestra percepción es la memoria. El 99% de lo que vemos se proyecta desde nuestra memoria. Y solo un 1% es añadido por los órganos sensoriales. Nuestro cerebro puede falsificar la información que llega a la retina. Puede falsificarla. En otras palabras, puedes anular lo que realmente hay ahí e impresionar lo que creemos que debería estar ahí. Así es como funciona, es muy... Cuanto más averiguamos sobre la mente, más poder e importancia le damos a nuestro inconsciente. Ya no es la recóndita parte de nuestro yo, sino el veterano y sabio creador de nuestra conciencia. Ya no es el oscuro amo de nuestros sueños, sino el amable y universal encargado de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. Siempre habíamos creído que el inconsciente mandaba para las pequeñas cositas si nos deslumbraba la luz
cerrábamos los ojos inconscientemente y poco más. Para las cosas sofisticadas, para las cosas complicadas, había que recurrir a la conciencia. Las decisiones que tomábamos para las cosas importantes eran el resultado de una actitud consciente, no de un inconsciente. Bueno, pues resulta que estábamos equivocados. Da la casualidad de que cosas importantísimas, a niveles del conocimiento muy sofisticados, las tomamos de manera inconsciente, sin saber por qué las tomamos. Siempre ha imperado la noción de que la conciencia iba primero, de que todo arrancaba en la conciencia y de que las cosas se tenían que hacer con conciencia, deliberadamente. Pero con práctica, tal vez algunas de estas cosas se pueden hacer sin conciencia, como conducir un coche, o en el caso de los tenistas, moverse por la pista sin pensar. Esto es así para cualquier cosa que se haya hecho muchas veces y se domine. Pero, sin embargo, ahora empezamos a entender que en realidad el inconsciente fue lo que surgió primero en el tiempo. Si pensamos en la palabra inconsciente, lo más probable es que lo primero que nos venga a la mente sea Freud y su idea de que existe una parte del cerebro misteriosa y primitiva, ligada con los recuerdos de nuestra infancia. El inconsciente de Freud causa sueños y traumas y nos hace actuar en contra de nuestros intereses. Visto desde la perspectiva imperante en el siglo XIX, es algo negativo, escondido en las profundidades de nuestra mente, que nos atormenta y acosa. Nada más lejos de la realidad. El inconsciente no está oculto ni nos acecha para amargarnos la existencia. Más bien todo lo contrario. De hecho, la vida sin él sería casi imposible. Lo encontramos en nuestros actos más cotidianos, desde los automatismos que nos permiten levantarnos por la mañana y vestirnos y caminar, hasta los sentimientos más profundos que nos impulsan a proteger a nuestros seres queridos. Es el conjunto de todos los pensamientos y sentimientos que se gestan en nuestra mente, momento a momento, a los que no podemos acceder. El inconsciente se encarga de ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y a tomar las decisiones que mejor nos convengan. Es una especie de piloto automático en el que podemos confiar, un GPS emocional, una guía de conducta que seguimos sin darnos cuenta de ello.
tenemos 3 cerebros. 3 cerebros y este señor que ya falleció, el cual, pues con la tecnología que él tenía y el conocimiento de la neurociencia que había en esas épocas, descubrió algo fascinante. Le dijo al mundo que no teníamos 2 cerebros, que teníamos 3 cerebros. Y esto, a pesar que está sumamente desactualizado, porque hoy la tecnología nos ha enseñado demasiado, ¿sí? Hoy podemos ver que no nomás son 3 cerebros, son muchos cerebros, ¿sí? Pero esto sigue siendo la columna vertebral de la neurociencia moderna. El primer cerebro que tenemos todos es un cerebro que se llama funcional, lógico y analítico. Este es el cerebro de los hombres. Los hombres somos un poquito más funcionales, un poquito más lógicos, un poquito más analíticos que las mujeres. Eso no significa que somos más inteligentes. Casualmente. El segundo cerebro es el cerebro límbico, el cerebro emocional, miedos, kinestesis, sensaciones. Y aquí me voy a quedar con miedos. Señores, deben saber ustedes que todo en la vida se compra por un factor de miedo. Es más importante y mejor negocio venderle al sistema límbico, al sistema de memoria, al sistema emocional, que venderle al sistema racional. Yo tengo una especialización que se llama neuroventas y en los talleres de neuroventas yo enseño que en la medida que tú racionalizas el proceso comercial te metes una espiral que vas a perderla. El espiral de la racionalidad lo único que hace es que la gente se sature y se tenga que ir y se va a buscar con otro proveedor. La gente no quiere comprar de forma racional, pues si tú colaboras con la información racional, lo vas a hacer más racional y se va a meter esa espiral hasta que va a tomar la decisión de no comprar nada, pues no porque no quiere comprar, no es porque está racionalizando y es brillante, es porque se empieza a confundir. 85% del proceso es subconsciente e inconsciente, 15% racional. Esto es científico, es un dato científico probado por muchas empresas de neuromarketing y por grandes instituciones académicas. Bueno, el tercer cerebro, el cerebro fascinante, ¿no? El cerebro fascinante, el reptilote. Entonces, ese es un cerebro que no piensa ni siente, simplemente actúa. Sobrevivencia, reproducción, dominación, poder, defensa y protección. Por eso cuando tú dices, no, es que el sector donde te voy a vender la casa es muy seguro, le estás pegando al reptil. Pero cuando tú le estás vendiendo una casa de 600 metros cuadrados a una persona que vive sola, ¿ustedes creen que está comprando casa? Está comprando algo que se llama dominación. La publicidad no presta todavía demasiada atención a nuestros sentidos del oído y del olfato. La razón de esto, según algunos, está relacionada con la evolución humana. A pesar de tantos años de evolución, aún prevalecen algunos de nuestros instintos primitivos. Parece que esto podría deberse a nuestro cerebro reptil. Algunas compañías, como la empresa Salesbrain, han basado todo su negocio en este argumento. Buenos días. ¿Qué ocurriría si pudiesen crear la percepción adecuada en el cerebro de sus potenciales clientes? ¿Qué ocurriría si pudiesen dirigir su mensaje a la parte del cerebro de sus clientes encargada de tomar las decisiones? ¿Qué representaría para ustedes? Mucho más negocio. ¿Y si el neuromarketing fuese capaz de ofrecerles una fórmula sencilla para hacer justamente eso? El detonante cerebral se encuentra en la parte superior del encéfalo, en la zona que une ambos hemisferios. La literatura médica lo denomina el viejo cerebro, a veces lo llama el cerebro reptil y otras veces el sistema límbico, da igual el nombre. Lo importante es que utilizamos la parte más ancestral de nuestro cerebro para tomar decisiones, y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que decidimos al nivel de un cocodrilo. ¿Por qué? Porque compartimos ese cerebro con los reptiles. Por eso el grial del neuromarketing es encontrar una imagen o una historia que desencadene una emoción concreta, un sentimiento de alegría, de tristeza o de culpabilidad, y que dicha emoción desencadene a su vez una toma de decisión. Ese es el santo grial que busca el neuromarketing. Les he mencionado las desventajas, pero resulta que también hay ventajas. Y la gran ventaja es que ese cerebro es tan ancestral, tan primitivo, que resulta casi predecible. Según una teoría elaborada en los años 60, el cerebro está compuesto de 3 capas. Dicha teoría establece que un cerebro arcaico, el célebre cerebro reptil, constituye la capa más antigua. Heredada de los reptiles, esta capa El inconveniente de esta teoría es que se apoya en falsas nociones sobre el funcionamiento y la anatomía del cerebro, y en una imagen falsa de cómo ha evolucionado el cerebro de una especie a otra durante millones de años. En otras palabras, si usted se enfada, no eche la culpa a su cerebro reptil.
La sola idea de que pueda existir una especie de botón detonador en el cerebro subestima el sistema más complejo que posee nuestro organismo. El cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo, tanto en términos funcionales como estructurales. La idea de que tengamos una protuberancia criminal o un botón de compra es completamente falso desde el punto de vista científico, pero es un buen argumento para el marketing. Paul Valéry decía que lo simple es falso y lo que no es simple es inútil. Cuando se trata de vender el neuromarketing, se habla de cerebros reptiles, botones de compra, decisiones inmediatas, contrastes y temores. Por desgracia para los vendedores y por fortuna para nosotros, los consumidores, la decodificación del cerebro es una posibilidad aún muy remota.